Siguiendo el tema de la antropología filosófica, ya habíamos visto anteriormente que en Nietzsche se empezaba a visualizar lo que sería ese conflicto que hay entre una naturaleza humana y los valores. En ese sentido, esta reconsideración realmente de esa naturaleza humana, que de hecho no era totalmente desconocida en el mundo y que se daba desde la tradición de los griegos, y se expresaba a partir de esa idea de que el ser humano era como un equilibrio o debía reinar un equilibrio entre dos fuerzas antagónicas, la apolínea y la dionisíaca. En ese sentido, el ser humano, la virtud del hombre, como lo diría de repente Aristóteles, y en función de esa condición humana y también aplicada a su moral, era el buscar el equilibrio entre esas dos fuerzas, la visión de estas fuerzas apolíneas, que implica la racionalidad del ser humano, y las fuerzas dionisíacas, que implican las pasiones y los sentimientos y las acciones sin racionalidad. De hecho, hablar de un irracionalismo. En esa función, o sea, Nietzsche rescata otra vez esa idea de esa naturaleza humana y en autores que contemporáneamente también van a sostener, uno de ellos es el famoso médico, psiquiatra, muy conocido también, Sigmund Freud. Sigmund Freud, siguiendo esa tradición y haciendo también dentro de esas terapias que él desarrolla en función de tratar la histeria, él se da cuenta de ciertos fenómenos, ciertas situaciones que pasan con los pacientes. Y también hace y repara cosas, por ejemplo, que nosotros llamamos inconscientes. Personas que nunca tienen sus cordones atados, gente que olvida el paraguas en cualquier lugar, gente que tiene movimientos compulsivos. Y todos estos, creyendo nosotros en nuestra conciencia eh, que son así, que no tienen, que son casuales, que no tienen una razón de ser. En ese sentido, Freud establece que hay una realidad más abajo del consciente, esa realidad que establece verdaderamente nuestra personalidad. Y de hecho, vamos a ver reacciones, situaciones de las personas en la vida cotidiana donde ciertas experiencias de su vida han marcado tanto que evitan que su comportamiento llegue a su plenitud. En ese sentido, una de las cuestiones que él acusa es justamente a la moralidad, y otra vez, como en el caso de Nietzsche, a la moralidad judeocristiana, quien reprime todas esas fuerzas originales que van a pulsar esa verdadera naturaleza humana. En este caso, esa verdadera naturaleza humana que vamos a llamar ese instinto o ese inconsciente, ese ello que habla Freud. En ese sentido, Freud, tratando de teorizar en este asunto de esa pulsión original de la personalidad, él llega a hablar de estos términos, el eros y el tánatos. El eros y el tánatos, como las fuerzas originales que están dentro de nuestra personalidad y que cada vez que reprimimos esas fuerzas empiezan a crearse complejos y trastornos en la personalidad. Este eros, que es la fuerza sexual, la vitalidad, de ahí las caricaturas que a veces se hacen de Freud cuando se miran imágenes sexuales reflejadas en él, porque él, de una u otra forma, y hay que decir que una de las críticas que él se hace a Freud, esa idea pansensualista, esa idea sexual que hay en casi todos los elementos de la personalidad humana. Entonces, cuando al niño en sus primeras etapas se reprime ciertas cosas de su sexualidad, esto va a reflejar en su personalidad. Otra de las fuentes que va a decir que son propias también de la personalidad, y esto hay que decirlo, que es lo que va a determinar al final el rumbo del pensamiento freudiano, es la idea del tánatos, o traducido del griego, la muerte.
la agresividad como una de las condiciones del ser humano. En ese sentido, él revaloriza pues, esas ideas que a veces las sociedades tenemos de la búsqueda de la paz, de la tranquilidad, y dice que más bien estas fuerzas destructivas, esas fuerzas que tienen que ver con el tánatos, realmente existen independientemente de nuestras ideas teóricas, de la aspiración que podamos tener a la paz. En ese sentido, al principio de su teoría, la personalidad se fundamentaba en esas dos fuerzas, el eros y el tánatos. Pero al final de su vida, y creemos que también establecido por su experiencia de vida, por la muerte de un hijo en la Primera Guerra Mundial, por la experiencia de la Primera Guerra Mundial, la idea de muerte y destrucción que da, él sostiene que al final la única pulsión existente es el tánatos. Y que ese tánatos también se refleja en el eros, pues las personas cuando llegan a su momento de clímax, hay un momento que pierden la conciencia y es como buscar la muerte. Al final, el tánatos es la última faceta y la única faceta de la personalidad que en nosotros existe.